Muy bien, acá estamos en Tiempo X de Silvina, en nuestro ciclo de entrevistas de Tiempo X Periodismo en Mayúsculas, donde vamos haciendo un enfoque con distintos sectores de la sociedad, preparándonos también para las elecciones que se vienen, que me parece a mí que es un tema muy pero muy importante, ir conociendo también cómo se va sintiendo cada representante de cada sector. Tenemos la educación, la industria, la parte comercial, todos los sectores que hacen a una sociedad y también la parte productiva. Hoy tenemos aquí de invitado al señor Fabricio Giraudo, quien es ingeniero, también de CTA, gerente, y lo hemos invitado para hablar de una serie de cuestiones que me parecen importantes que tienen que ver con la actualidad. Primero, pero antes de que no vaya a ser cosa que me vaya a olvidar, también un mensaje porque estamos en la semana del mes aniversario de nuestra ciudad de Hernando y también del Día de la Patria. Así que primero, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Fabricio? ¿Qué tal? Buen día, como siempre, un placer estar con vos, Silvina. Te voy a sacar, sí, un gusto tenerte. Acá. Ahí estás cómodo. Sí, estoy bárbaro. Estás bárbaro. Sí. Así que, bueno, ¿qué mensaje nos dejas para Hernando? Viste que por ahí uno te sale, ¿en qué mensaje nos dejaste? Sorprendo. Sí. No venías para eso. No venía pensando en eso, pero sí tengo claro en los viajes y en este último tiempo. Sí. Hago extensivo un mensaje que recibí de un montón de personas. Dice, paso por Hernando y no lo conozco más. ¿No lo conoces más? No. Así dicen. Así dicen. En referencia a lo que ha crecido Hernando y a lo que ha desplegado en todo este último tiempo. Yo creo que parte del sector donde estoy, la agroindustria, ha ayudado a ese proceso, pero claro. Yo creo que como comunidad tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos construido en Hernando. O sea, estoy contento en ese proceso, en estas fechas, patria, donde se celebra y donde celebramos la patria, lo que estamos construyendo. Yo creo que Hernando está demostrando ser una comunidad que está agregando valor al país. El Mani, el sector donde estoy yo, es parte de una simbología. Así que bueno, claro. te lo transmito como un mensaje positivo. Está bueno. Y aparte, uno si se pone a pensar, hemos estado también transitando y siendo protagonistas y espectadores de este pasaje de pueblo a ciudad, en cuanto a la cantidad de habitantes, en cuanto a lo que es todo lo que ha significado el crecimiento, quizás también de ver ese pasaje de las calles de tierra a las calles asfaltadas, bueno, todo el proceso y desarrollo hasta la fibra óptica, como para poner un ejemplo, sí. Es decir, en materia de infraestructura. Es ¿sí? Correcto, si hoy estamos con necesidades que necesitamos más gas, necesitamos líneas eléctricas con otra calidad, claro, con otro desarrollo, sí. Es sinónimo de que estamos creciendo. Hay muchas localidades o muchos sectores del país donde no está sucediendo esto. Claro. O sea que tenemos que ser agradecidos de este proceso y en realidad en estas fechas, como decís vos, reconocerlo. Yo lo que estoy preocupada, bueno, que uno va viendo todas las noticias a nivel general, lo que pasó en Bahía Blanca hace un tiempito, el tema de las inundaciones, lo que está pasando en Buenos Aires también, donde muchas veces se habla del tema de la infraestructura, pero también hay que hablar de los fenómenos meteorológicos, ¿no? Que por ahí son cuestiones que uno dice, ay Dios mío, bueno, esas son cuestiones que también preocupan, que tienen que ver con lo ambiental y que son temas de mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo, de que hay que prestarle muchísima atención de todo lo que hacemos nosotros, porque una vez hablaba que casualmente con tu suegro, que le preguntaba con Uber Arese, uno de mis primeros entrevistados cuando empecé a trabajar con Tiempo X con Aire Rural, y él me decía, Silvina, muchas veces hablamos del impacto ambiental, pero lo relacionamos automáticamente con una industria, ¿sí? Pero también no pensamos en la utilización de un vehículo. ¿Cuánto impacto genera un vehículo? ¿Cuánto impacto genera cuando estamos usando un celular? Todo va generando su impacto. Así que la huella que vamos dejando, ¿no? Así que son temas que todo nos genera un nivel de interés y que seguramente deben estar en todas las agendas. Así que Hernando va creciendo y eso es lo interesante y van surgiendo
nuevas cosas por las cuales hay que estar ocupados. En línea, un poco con este tema que traes, sí, que para mí no es menor. No me quiero ir tan a la última parte que de la sí, nota. No, pero en esto y está muy relacionado con el tema de la sostenibilidad, sí, que salió hace poquito tiempo que charlamos en algún momento. Los factores climáticos están cada vez más intensos, claro, demostrando que sí, hay muchas cosas que trabajar. Algo está pasando. Sí, algo está pasando. La lluvia, los fenómenos climáticos, no es una sola parte del mundo, se da en eso. Una preocupación, creo, de todo el sector, en el caso de la agroindustria, del sector agrícola en este caso en particular, es darle importancia, claro, a la parte climática y trabajar con lo que son todos los procesos de inclusión de biológicos, seguir el proceso de la huella de carbono, lo de las rotaciones, el cuidado de los suelos. Claro. Hay una agenda a nivel mundial, sobre todo de Europa, que tienen nuestros clientes, y ahí encaja un poco con esto de la sustentabilidad, donde ellos se han comprometido en un protocolo que han firmado que tienen que cumplir en bajar estas emisiones, todo este, claro, impacto ambiental. Sí. Nosotros nos alineamos con nuestros clientes en ese sentido y estamos trabajando como cámara, como sector, como productores, para que el maíz sea un sector ejemplo a nivel mundial de este proceso que tenemos que dar. Al 2030, en este protocolo hay que cumplir en esas emisiones se reduzcan en un porcentaje importantísimo. Eso lo tienen como compromiso nuestros clientes a quienes les vendemos maíz, claro, en Europa, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos todos alineados en ese proceso desde la producción primaria argentina. Fabricio, ese es un tema de sustentabilidad y con proyección, lógicamente, siempre una mirada a largo plazo. Es decir, qué hacemos en el presente y cómo impacta hacia el futuro también. Pero temas de actualidad, de la coyuntura, por ejemplo, vos me decías, uno de los temas más importantes y que lógicamente afectan directamente a sectores como el que vos representás y que tiene que ver con todo lo de la guerra comercial, ¿no? Decimos, ¿cómo afecta eso que a lo mejor vemos en las noticias? Puede parecerle a alguna gente como algo muy lejano, las medidas de Donald Trump, que tiene que ver con los aranceles, pero está afectando a sectores que están aquí, alrededor nuestro, en nuestra ciudad, ¿sí? Que tienen que ver con la comercialización. Algunos interpretan como que son medidas para poder hacer diferentes tipos de negociaciones, porque las negociaciones que tienen que hacer con China no son las mismas que tienen que hacer con Argentina o con Brasil o con distintos países, si son del occidente o si son de Latinoamérica, son distintas las negociaciones que hay que hacer, pero dicen, tiene que ver con impulsar o hacer algo fuerte para que después se puedan llegar a acuerdos que sean los mejores para cada país involucrado, en los acuerdos bilaterales, ¿no? ¿Qué ha afectado al sector el cual representás, al del maní, a CTA, por ejemplo? El caso particular de todas estas acciones a nivel global siempre tienen un impacto. Sí. La guerra comercial China, Estados Unidos en particular, que creo que, como decía Silvina, quizás varias de estas cuestiones son para negociar o son procesos que se dan, en cierta medida nos benefician porque China demanda de ciertos commodities de Estados Unidos y lo demanda también del Mercosur. El hecho de que disminuya el flujo comercial con Estados Unidos en ciertas cosas nos beneficia porque implica que aumente nuestro flujo comercial. En particular y en general los acuerdos de libre comercio que se pueden generar a nivel mundial, y hablo de la Argentina en sí, son claves para este sector y lo definimos como uno de los, yo diría, objetivos estratégicos de la Cámara para trabajar en este 2025-2026. Y es clave que ahí podamos trabajar con Europa, con China. Hay aranceles que hoy, a través del proyecto de mejora, de baja de aranceles con Europa, vamos a trabajar sin duda para que bajen. Lo mismo con China, hoy tenemos un arancel de un 15%, hoy nuestro principal cliente comprador es Europa, pero China es un mercado siempre interesante que consume un montón de maní. Es el principal exportador mundial,
el que más consume maní, pero por otro lado, cualquier volumen que pueda llegar a agregar en la compra en años como estos, que hay mucha demanda, seguramente esto lo vas a ampliar con Martín por ahí cuando venga a hablar del tema comercial, pero son agendas que tenemos que darnos. Y dentro de este posicionamiento que está haciendo la Cámara del maní, está el firme propósito de trabajar con la Cancillería, con la Agencia de Competitividad y Comercio Internacional, que en realidad, con todo este proceso que desató este nuevo gobierno, en realidad hay como una apertura a que estos acuerdos de libre comercio fluyan de otra manera. Es como que, eso sí lo doy como algo muy positivo de este gobierno, es trabajar todo este proceso de ordenamiento como que va a favorecer la sinergia para que nos posicionemos mejor con estos países en la apertura de ciertas cuestiones. Entonces, creo que desde el punto de vista más que de CTA, como sector en sí, tenemos que trabajarlo como un objetivo estratégico de lo que va a ser el 2025, bajar ese costo de aranceles porque podemos entrar a mayor cantidad de países con costos mucho más bajos. Para colmo, estos temas son complejos de tratar, pero siempre vemos, no solamente con el sector de la producción, sino con todos los sectores que tienen que comercializar, o sea, con todo lo que sea comercio exterior, ¿no? Cada sector tiene sus políticas, sus exigencias, cada país tiene sus exigencias. Hay algunas que son generales, que se repiten, pero hay otras muy puntuales, entonces como que debe ayornarse para poder entrar un producto a un país, hay que trabajarlo con ese país, o sea, por ahí no es fácil conseguir nuevos mercados, y en la negociación seguramente cedes algo y recibís algo, o sea, hay sectores que se benefician en un momento y ceden otro. En esos acuerdos de libre comercio, en ciertos países como Chile, ya vienen fluyendo de hace un montón de tiempo. Era una deuda pendiente del país. Yo creo que vamos a ir a un proceso de optimización en ese sentido. Doy otro ejemplo de un gran trabajo que está haciendo la Cámara, es desarrollar, junto con Cancillería y con la Agencia de Comercio Internacional, la marca país, la marca maní argentino a nivel mundial. Llevar esa marca país primeramente a Europa, que es nuestro principal comprador, y después llevarla al resto de los mercados, sudeste asiático, mercados que son muy interesantes para que puedan llegar a crecer. Claro, está bueno entonces esto que haya un diálogo tan cercano, ¿no? Tan importante. Mejorando. Bueno, acá yo había generado una línea de temas porque si no por ahí me pongo a charlar, ¿viste? Me voy muy larga y me puedo olvidar de algunos temas. Decimos, Córdoba es uno de los principales productores de maní, ¿no? Recién hablábamos de Hernando como capital nacional del maní. Ha crecido mucho el maní también acá en Hernando porque había algún momento, bueno, decíamos, está todo repleto de soja, ¿o no, Fabricio? En Hernando creció mucho... con las firmas locales, pero fue creciendo, yo diría, a nivel país. Claro, sí. Este año en particular, por una situación de mayor siembra de volumen, pero en general todas las compañías de maní tradicionales, solamente apareció una nueva en la provincia de Buenos Aires, pero el resto son las tradicionales, todas crecieron en volumen, sea en Hernando como en el resto. Claro. Y Córdoba en particular... hoy debe estar aportando, se debe estar sembrando en Córdoba un 75% aproximado del maíz, el resto en las otras provincias, pero hay provincias como la provincia de Buenos Aires que también ha crecido muchísimo en superficie en hectáreas de maní, y el resto de las provincias, San Luis, La Pampa, Tucumán, Salta, siempre con volúmenes acotados, o el sur de Santa Fe. En el caso de Buenos Aires es una situación particular que ha crecido más. Y en el caso del aporte para Córdoba, en particular para Córdoba, todo el maní se procesa en Córdoba, es un valor agregado impresionante para la provincia. Hoy aporta aproximadamente un 14% de las exportaciones
o de las divisas que genera Córdoba son de la exportación de maní, que no es menor. No es menor. Y hablando de Córdoba concretamente, vemos el rol importante del maní. Y a nivel nacional también, la producción de maní de Córdoba es prácticamente el más grueso, el más gordo. Es la economía regional hoy más importante, eran las dos más importantes, que realmente es la del vino de Mendoza y la del maní de Córdoba. Y hoy el maní ha superado en volumen de facturación, en generación de divisa o exportación, ha superado a la del vino, ¿no? A la del vino. Sí. Bueno, y acá digo yo, vengo viendo todo lo de las bondades del maní, que es realmente fabuloso. Uno debería consumirlo, creo, mucho más de lo que lo consumimos, porque hemos incorporado más maní a nuestra dieta. Yo como todos los días, todas las mañanas desayuno como. A mí lo que me gusta, dice que todo lo que evita de las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Ahí en CTA yo estaba viendo y repasando, pero a mí me gusta mucho el tema de los reels, que será que porque a veces le pongo que me gusta alguno de salud y me van apareciendo muchos de salud. Veía sobre todos los estudios que se van haciendo relacionados con los problemas cardiovasculares en las comunidades. Veía el último estudio que se había hecho en los Estados Unidos, que comparaban la gente que consumía maní con respecto a la que no consumía maní, que tenía menos tendencia a tener problemas cardiovasculares o que se le produjeran infartos, como para hablarlo fácil. Esto tendríamos que tener un médico que nos ayude un poco. Pero palabras más, hablando lo sencillo, es eso, ¿no? Aporta un montón de beneficios y que cuando uno se ve informando de eso, como que te motiva a comer. Si yo no quiero tener esto, lo como. Tal cual. Yo digo aparte que es rico. Es rico. Hay diferentes formas hoy de consumir maní. Sí. Pero hablando de los frutos secos en general, con la virtud aparte que tiene el maní de ser un producto muy económico en precio, pues si vos lo comparas con todos los frutos secos, que no es menor, es el más barato, es el más fácil de acceder desde el punto de vista económico. Partiendo de esa base, hoy todos los frutos secos son muy sanos y muy nutritivos y con un aporte importante a la nutrición. Y dentro de sus principales virtudes, piensa Silvina, alto contenido de proteína. Sí. ¿Que nos hace falta? Para todo. Para todo. Para todo. Músculo, la parte muscular, imagínate para ciertas edades donde baja la contractura muscular, que sabemos la importancia que tiene, ácidos grasos saludables, que favorecen el colesterol bueno, el colesterol bueno, como decimos nosotros. Ahí yo creo que donde está el beneficio principal, sin ser médico, que no me reten los médicos, pero sobre el tema cardiovascular, trabajando en eso, y después todos los minerales, en ese granito, un montón de minerales, nutrientes y fibras, vitaminas, fibra, siempre el médico te dice consuma fibra. Por el tema de la saciedad. Comes un puñadito de maní y te digo que por un buen tiempo no tenés apetito. Y el viejo tema de es bastante energético. Si una persona que tenga que bajar de peso no puede consumir mucho maní. Eso es una realidad. Se va a consumir un montón de maní, todas esas grasas. Claro, Pero una persona sana, normal, en condición normal, tiene que incluir en la dieta maní. Y eso es deber de la Cámara, creo, y de nuestras empresas, sacar este tipo de información. Porque por más que se ha generalizado el consumo, incluso de maní, de pasta de maní, viste que antes no se sabía nada de la pasta de maní, ahora se consume en casi todos lados pasta de maní, no es de Argentina, eso es de todos lados. Es nuestro deber seguir informando, porque hay muchas cadenas o muchos sectores donde todavía ese tipo de información ayuda a incorporar al maní a la dieta. Claro, por lo menos viste que te lleve por la curiosidad. Que hay gente que se resiste y come siempre lo que le enseñaron los abuelos. Bueno, después va cambiando. Son de andar mucho por el mundo con cuestiones también empresariales de todo lo que hace a la industria a la cual representan. Después de las vacaciones es problema de ustedes. Tema de ustedes, cosa linda. Problema sería algo
feo. Pero me refiero para hablar concretamente de los viajes que se hacen relacionados y enfocados con esta visión de ir conociendo también cómo se trabaja en otros países o qué cosas esperan del maní argentino. ¿Cuál es el país que lo consume más? ¿Hay algún ranking de eso o no hay ranking? Sí. ¿Cuál lo come más? Nuestras ferias están, seguramente lo vas a ampliar con Martín, después que es mucho más potente que yo en eso, pero en nuestras ferias están todas o la mayoría apuntadas a seguir potenciando el relacionamiento, sobre todo en Europa, donde aportamos el 70% del maní que consume Europa, es argentino. Entonces, comenzamos este año en abril, hace poco en Sevilla, en el foro. Sevilla tiene un color especial. Qué hermoso que es Sevilla. Una ciudad hermosa. Yo no conozco, aprovecharon para viajar, para estar mucho más por ahí. Dimos una vuelta por Sevilla, en definitiva yo no la conocía, es una ciudad hermosa, Tiene histórica, mucho color. Color, no es una ciudad alta, una ciudad baja, hermosísima. Pero bueno, en ese foro se trabajó específicamente, estaba toda la oferta y demanda mundial, se hace cada 2 años, este año tocó en Sevilla, generalmente se hace en Europa porque le queda cerca a nuestros clientes, ahí están, lo organiza la American Peanut Council, que es como la Cámara del Maní de Estados Unidos, digamos, que lo que hace es tratar de juntar en Europa, donde están todos los clientes más potentes de maní, a la oferta. O sea, vamos de Brasil, vamos de Argentina, vamos de Estados Unidos. Y estuvo muy buena realmente el nivel de asistencia que hubo y el nivel de participación fue sumamente importante. Eso es ser internacional. ¿Cómo se presenta? ¿En qué idioma? ¿En español? En inglés. ¿En inglés? ¿Todo en inglés? 100% en inglés. ¿Y vos manejás bien el inglés? ¿Que viajas mucho o te ayuda? No tanto como debería. La profesora. No. En este caso, que es potente desde el punto de vista comercial, y el idioma es Martín, en los clientes o en el proceso. Él tiene un manejo fluido del inglés. Sí, perfecto. Pero todas las presentaciones son en inglés y hoy las reuniones son en inglés. Claro. Así que es normal que en este tipo de eventos, incluso este evento se compara como el World Peanut Meeting que hicimos nosotros en Argentina el año 2024, y ahora en el 2026 lo vamos a hacer de nuevo. Va a ser en Mendoza y se va a hacer todo en inglés. Todo en inglés, sí. El 80% del mundo, de las personas del mundo, maneja el inglés. Siempre lo han dicho. El 80% de las personas que habitan este mundo manejan bien el inglés. Yo estaría dentro del 20%. Pero bueno, sigue siendo el idioma por eso cuando más allá donde se hace, se maneja el inglés porque es el que está más en todo el mundo. Tal cual. El dólar y el idioma. Son dos grandes cosas que tienen los Estados Unidos. Aparte de otras cosas, pero digo... Sí, sigue siendo el idioma del relacionamiento internacional, no cabe ninguna duda que sigue siendo el inglés. Y siguiendo con el calendario de ferias, es continuar con las ferias en el resto de Europa, que va a haber una en Colonia ahora en próximos días, cerca de octubre. Evidentemente que esto que te cuento, que es como una novedad, casi te digo como la producción o la generación de este evento, el World Peanut Meeting, que se va a hacer en marzo del 2026, va a ser otro evento que va a juntar la oferta y demanda mundial en Argentina, que es todo un orgullo para nosotros hacerlo de año por medio con el foro del maní. Qué bueno, qué lindo eso, ¿no? Porque permite relacionar todas las partes. Así que, ¿hay más viajes programados este año CTA? ¿Este 2025? Sí. Hay que te comentaba a Anuga, que es una feria que se va a hacer en Alemania, que va a ser en octubre. Y después hay algunas ferias que vamos a participar en Latinoamérica también. Posiblemente Colombia y algunas más, pero sí estamos abiertos a los viajes que son fundamentales para
pulir este relacionamiento. Otra de las cuestiones que hemos incorporado en estos viajes a Europa es las visitas a los clientes en sus propias plantas de producción, lo que valoran mucho y lo que sinergiza mucho la relación. Claro, sí, está bueno eso. El tema de la calidad, no lo tengo notado acá, pero el tema de la calidad es una de las cosas fundamentales, punto número uno, digo, de ver cómo es la calidad empieza en la semilla. La calidad empieza desde el campo, decimos, porque como decís vos, desde la semilla, desde el campo, desde que se siembra hasta que se exporta y llega a Europa. Pero todo nace en el campo. En calidad, Argentina es número uno a nivel mundial y es lo que nos ha permitido diferenciarnos de otros destinos o de otras ofertas como Brasil, Estados Unidos, sobre todo por contenido de nutrientes, quizá de residuos tóxicos. Argentina ha sido muy cuidadoso en la producción y en la calidad de sus productos. Claro, acá decimos la calidad empieza en la semilla. Hay muchos temas de discusión cuando hablamos de la semilla. Incluso ¿qué ha pasado con la ley de semilla? Pues ya nos vamos a llegar a la parte de las elecciones legislativas y digo, ¿cuáles son los temas que le interesan al sector que se traten? Hace un tiempo que no se vienen hablando de otros temas que están por encima de las prioridades en la agenda, por lo menos en los medios de comunicación, que quizás están hablando más internamente, seguramente, en cada sector. El tema de la ley de semillas es un tema que siempre se dice que con respecto a otras leyes de semillas que hay en otros países, hace que tenga diferencias y que la nuestra no esté tan acomodada a los tiempos actuales. ¿Eso se ha actualizado? ¿Se tiene que seguir trabajando? ¿Qué ha pasado con esta ley? En particular, hablando de los proyectos en general que la Cámara está visualizando o siguiendo, o lo hemos definido dentro de nuestro plan estratégico, está lo de generar en definitiva, darle el marco de economía regional definitivo que tiene que tener el sector, que hoy está puesto dentro de todo lo que son economías regionales, pero no está declarado como ley, como una economía regional. Ese es uno de los deberes que tenemos. Otro, la ley de semillas, que nombraste, Silvina. La ley de semillas lo que tiene que hacer es proteger la propiedad intelectual de las personas que estudian, desarrollan, etcétera, etcétera. Y ha sucedido no solamente con el maní, ha sucedido con la soja, con un montón de desarrollos que se fueron a Brasil, se fueron a Estados Unidos, y en realidad son empresas que son muy potentes y ese desarrollo genético es muy bueno que quede en el país, que se desarrolle en el país. Por eso es muy importante la ley de semillas y que salga, y siempre hubo idas y vueltas por el impacto que puede tener en los productores agropecuarios. Pero yo creo que haciendo un análisis desde el punto de vista del productor, el hecho de tener variedades más potentes que le mejoren el potencial productivo, de enfermedades, lo que sea, termino volviendo, así tengo un costo extra en dólares por hectárea. Claro. Creo que hay que armar algo y es deber de acá todavía estamos con la ley vieja. Sí. No pasó más nada, porque siempre cuando estamos en las elecciones volvemos a hablar sobre la ley de semillas, pero bueno, viste, se tratan tantos temas en el Congreso, por ahí se los acusa de vagonetas, porque hay épocas donde faltan que no sé, bueno, hay veces que sí faltan o hay muchos problemas dentro del Congreso, pero hay épocas donde trabajan un poco más, y bueno, el tema de la ley de semillas siempre se habla, pero después, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, no se volvió a tratar y seguimos con la ley vieja. Así es. Ay, hay que ocuparse de eso porque el sector le interesa. Sí, la semilla, o sea, del suelo y todo eso depende después hoy en día los rindes es muy importante. Totalmente. Fabricio, corregime vos si estoy equivocada. Todas las variedades nuevas, los potenciales de rinde, el trabajo sobre enfermedades, que de hecho los criaderos argentinos vienen trabajando muy bien en ese sentido. Hoy falta mucho más apoyo económico, desarrollo. Creo que eso explotaría o se generaría un circuito virtuoso mucho más importante si tuviéramos un aporte, un apoyo
hacia esos creadores que están investigando. Perfecto. Más para las universidades, etcétera, etcétera. Y dos cositas más que te digo rápido en cuanto a la agenda legislativa, para mí es clave, es trabajar todo lo que es la reforma impositiva y la reforma laboral. Son de altísimo impacto para cualquier sector, creo yo, pero acá lo hago extensivo al nuestro, para todo lo que es el maní. Hoy los costos impositivos que tenemos, Silvina, o el costo laboral, por decirlo, es inmanejable. Con el retraso que hoy tiene el dólar y el costo en dólares por tonelada que estamos teniendo, ya es peligroso. Lo que necesitamos entonces sería ya urgente una reforma laboral. Exactamente, y todo esto de los impuestos, lo que ha salido, hace poquito viajamos a un simposio ahí en Buenos Aires, donde estaban todos los CFO o todo el sector financiero más potente, estaba Sturzenegger, estaban todos los referentes a nivel país de las empresas más importantes. La conclusión fue que esta presión impositiva, que todos coinciden en que se va a ir aliviando, es agenda inmediata, o sea, es de necesidad inmediata para hacer este proceso que estamos haciendo. Cada punto del déficit fiscal que se vaya sacando o que se vaya mejorando, como plantea el gobierno, tiene que transformarse urgente en baja de impuestos. En baja de impuestos, para el sector comercial, para el sector agroindustrial, sí o sí, el margen bruto está extremadamente complicado sin esa baja impositiva. Claro, ayer lo escuchaba justamente el presidente de la Nación, Javier Milei, después de los resultados de las elecciones ahí en Cava, que fueron este domingo 18, y estaba con Antonio Laje. Bueno, y hablaba también de muchas veces, dice, los periodistas se refieren de manera irresponsable a las cosas que vienen pasando, y se refería al sector agropecuario concretamente, en un momento donde dice de lo que había pasado con las retenciones a la soja, ¿sí? Hablando de la soja, que vuelven ahora a fines de junio, porque termina el plazo por el cual se había establecido esa medida. Dijo, es una medida por una situación muy puntual que estaba atravesando el sector, que era muy, pero muy complejo, y que se da hasta finales de junio. Luego vuelve y que no son unos irresponsables, sino que tienen que poder seguir bajando el gasto para después empezar una política de baja, pero que sea sostenida en el tiempo. Eso es lo que ha planteado el presidente, que hay que esperar que se baje un poco más todo lo que sea el gasto, seguir haciendo los distintos recortes en... Todo Sturzenegger, lo dice Caputo permanentemente, que toda la mejora que van haciendo, o sea, para ellos no es negociable el déficit fiscal. Estoy de acuerdo, en cierta medida yo creo que es el ordenamiento que tenemos que darnos, como siempre charlamos en otras entrevistas, había que hacerlo. La gradualidad y la forma en sacar todo lo que es la presión tributaria, para mí es una prioridad hoy. Y creo que si se da este proceso, tendrían que plantearlo así. De hecho, así lo están presentando, ¿no? Ellos visualizan que la rentabilidad de las compañías se va a poner extremadamente tensa. Ya los márgenes agrícolas o los márgenes industriales son muy complicados, Silvina, hay que saberlo. No creo que haya margen para volver a subir las retenciones, ya te lo digo. Claro, no sé si peco de optimismo, pero no creo que vayan a subir las retenciones. O sea, eso no lo veo. Y después, todos los tributos municipales, provinciales, a eso voy con una reforma, ingreso bruto. Sí, ingresos brutos todavía la más grosa. Toda esa reforma tiene que venir sí o sí. Y hoy hay municipios, que seguramente Armando no es extensivo, que depende de eso, la provincia depende de todos estos tributos. Hay que irlos reemplazando, viendo cómo le buscamos la vuelta, pero las empresas, los comerciantes, no pueden seguir asumiendo todo ese costo impositivo. Claro, hay que sentarse a ver esto, hacer los números, hacer los cálculos nuevamente. Hay que hacerlo, las cuentas de nuevo, Fabricio. Hay que hacer nuevamente las cuentas. Pero eso es prioridad para mí. Ya vuelvo a otra parte, pero recién estaba hablando sobre la semilla y quería preguntar sobre las patologías. No me quiero olvidar. Aprovecho que sos ingeniero. Sí. ¿Qué patologías tenemos en el maní? O sea, si hay algún tipo de problema que se pueda observar o
¿O no? Decime vos. El maní es uno de los cultivos donde las enfermedades son de altísimo impacto, como tiene menos problemas de plaga que otros cultivos, las enfermedades son de alto impacto. Se fue trabajando desde el punto de vista genético, por ejemplo, todo este tipo de investigaciones que hablamos recién, la ley de semillas, son claves para investigar resistencia genética a, por ejemplo, el carbón del maní. Claro, el carbón es el problema. Bueno, ese es uno de los problemas que con el más famoso, es el más famoso, que de hecho se le dio mayor importancia y donde hubo resultados, creo que hubo resultados buenos en encontrar variedades que sean tolerantes a esta enfermedad. Después hay otras enfermedades que puede ser la esclerotinia, varias más que se están investigando y que se siguen trabajando en la resistencia a nivel genético o con ciertos procesos que generan el desarrollo. Pero hoy creo que eso y el potencial de rendimiento siempre son factores claves para el desarrollo o yo te diría la competitividad del sector. Claro. Hoy, para poder competir con otros oferentes como Brasil, Estados Unidos, tenemos que aumentar los rendimientos. Sí o sí aumentar los rendimientos para poder competir a nivel mundial. Y bueno, parte de eso está en el trabajo sobre ser más eficiente con enfermedades, prácticas de cultivo, potencial de rendimiento. Y todo se va viendo en el precio después. Exactamente. Todo se va viendo en el precio. Acá yo estaba pensando, la inteligencia artificial, ¿dónde está? Si podemos graficarlo de alguna manera hoy. Viste que imaginamos a veces la inteligencia artificial, sí. Un robot, la gente hablando con las voces de famosos. O sea, la verdad es que el mundo que se viene mete miedo en algunos aspectos. Bueno, lo de la inteligencia artificial, yo digo que hoy es algo que todos, en el caso del sector nuestro, lo estamos teniendo como un foco de referencia. Pero creo que en esto tenemos que ser muy responsables en identificar cuál es el agregado de valor de la inteligencia artificial. Claro, ¿qué aporta? Que impacte directamente sobre nuestras compañías. Y específicamente yo creo donde va a estar, porque después si queremos hipotetizar, la inteligencia artificial puede a lo mejor en algún momento reemplazar a estas personas. Sí. Yo creo que hoy lo que sí estamos buscando todas las compañías, y de hecho la Cámara del Maní definió una comisión de innovación que está trabajando con la Fundación Maní Argentino para identificar cuáles son todos estos agregados de valor para el sector. Pero doy algunos ejemplos claros como para sintetizarlo, que es que tenemos que aplicar la inteligencia artificial en cuestiones operativas que nos ayuden a hacer eficientes ciertos procesos que sean repetitivos. Para eso va a servir la inteligencia artificial. Yo diría hasta ciertos procesos administrativos que se carguen solo, que antes había que hacerlo. Sí. Una conciliación, atender mails, hacer que los procesos sean amenos para que las personas puedan concentrarse en el verdadero agregado de valor, que son cuestiones más estratégicas, las cuestiones más emocionales. Entonces, la inteligencia artificial... lo mecánico. Lo repetitivo y mecánico. Solucionarlo y que sean cosas que impacten directamente en el flujo de fondos de la compañía. Digo, para no volar y decir vamos a traer esto y vamos a hacer un robot. No, o sea, nada de eso creo que va a ser sí nos va a permitir automatizar procesos que sean repetitivos para que se hagan automáticos. Bueno. Eso le va a permitir a las personas dedicarle más tiempo a cosas valiosas. Sí. Y no estar haciendo cuestiones repetitivas, operativas, cargar una factura. Mejor la factura se carga sola, se escanea, se concilia. Digo, por usar un ejemplo a nivel administrativo, que es fácil de ver o de que demanda a veces pensar. mucho tiempo y a veces muy agotador y a lo mejor puede estar ocupado en otra parte. El otro día leía también el sector agropecuario pedían ley para la utilización de los drones. Eso sí veía que no estarían tan regulados en algunos aspectos y que viene avanzando mucho el tema de los drones en el sector agropecuario. Estaba viendo sobre ese tema. La parte legal de los drones, sé que hay toda una cuestión, no solamente en Argentina, sino en muchos países del mundo,
que toda la... que ayudan mucho, pero que sí. no está regulado el uso. Y que hay todo un análisis que hay que hacer de esa parte legal para que después no haya problemas, inconvenientes, y hay situaciones particulares que hoy no están legisladas. Claro. Es algo nuevo. En la práctica dicen que está dando muy buenos resultados y como que hay mucha satisfacción cuando se van haciendo distintos tipos, voy a ponerle, no sé si se haría la palabra, pero una suerte de ensayos, ¿no? Una suerte de ensayos es correcto. que se van haciendo. Para hacer ensayos, para hacer desarrollos en parcelas o en ha venido a ayudar en forma realmente notable, o donde hay problemas de acceso. Claro, yo creo que es una sobre todo tecnología que hay que aplicar, que ya está en proceso de aplicación en el sector. Y por último, a ver, yo había anotado acá, me he olvidado de algo, porque el último sí hice una conversación, ¿viste? Sí. Esto como acá, como soy yo. Ah. Me pongo acá las preguntas, ¿para qué anoto esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Después estoy tratando de ver qué es lo que anoté, a lo mejor, pero fuimos tocando muchos temas. Sí, yo acá menos mal que esta pregunta la anoté, me parece muy importante porque ya de reflexión política, ¿no? Creo que aquellos que después vayan a competir, tanto sean desde el orden de los partidos, que hoy les llamamos partidos tradicionales, frente a la Libertad Avanza, para ponerle un nombre, ¿no? Es como que quedaron, así como apareció la tecnología y la comunicación digital y quedamos después los medios tradicionales, porque antes eran medios de comunicación nomás, y después con el advenimiento de Internet se convirtieron la radio y la tele en medios tradicionales. Hoy los partidos de más trayectoria, con más antigüedad, con más años, se han convertido en los partidos tradicionales, es decir, que representan un poco a la política que ya estaba institucionalizada. Y después viene la política emergente, representada con la imagen del actual presidente, Javier Milei, esta política que viene a decir, bueno, todos los problemas económicos que teníamos se debe a un Estado inmenso que absorbe todas las ganancias del sector privado. Entonces, bueno, como que venimos representándolos como un Estado presente, aquel que es más grande, que gasta, que hace obras, y un Estado eficiente como aquel que viene representado de alguna manera con la motosierra. Por lo tanto, yo genero acá una pregunta si hay lugar para los grises, es decir, alguien que venga un poco en el medio o está en la gente más posicionado del lado del Estado presente o del Estado eficiente, que sería más representado la motosierra, cansado del peso que le implica el impuesto más grande, siempre dicen, la inflación. Bueno, acá voy a una opinión personal. Claro. En esto, yo creo que hay veces, yo soy muy defensor de la institucionalidad y de ciertas cuestiones de gradualismo, porque creo que hay ciertos impactos que son a veces socialmente de alto impacto. Creo que por otro lado, lo que ha venido sucediendo con posiciones intermedias, cuando hay que hacer cambios trascendentales, han fracasado en el tiempo pasado. Entonces lo que yo concluyo, y a veces en contra de un principio propio que es cuidar a veces ese gradualismo, quizá que esta primera etapa, si no hubiera sido realizada así con la motosierra, como expresás vos, quizá no hubiera sido exitosa. Y yo creo que en la macropolítica, en la reducción de la inflación, que nadie duda de la importancia, en la reducción del gasto público, quizá había que hacerlo con esta intensidad. El shock, como se le llama, la política de shock. La política de shock. Entonces, termino compartiendo ese proceso y yo creo que esto deja una apertura o una posibilidad para empezar a generar un montón de cosas. Hoy, este ordenamiento que estamos teniendo, y creo que la gente visualizó eso, creo que en eso lo comparto y muchas personas comparten, las elecciones lo están demostrando, vienen acompañando ese proceso que identifican que si bien creemos que no es la forma ideal, arrasar o a veces no respetar ciertas institucionalidades, porque la forma de ser de esta política es así. O sea, la podemos compartir o no compartir, pero es así.
que quizá era una necesidad y que hay que acompañar este proceso para que esos resultados se den. Ahora sí, lo que creo que viene hacia adelante, que esto que te hablo en el impacto de la marginación de las compañías, cómo este ordenamiento a puertas adentro, lo que comentabas vos recién, una empresa agropecuaria pequeña, que dice, bueno, usted tiene que hacerse eficiente, o una compañía pyme pequeña, 100% él tiene en 6 meses que pasar a hacer esto, hoy no hay nada, ninguna fusible que ayude a que ese proceso que se llama eficiencia, y eso pasó bastante en la década del 90, morigere la situación de una compañía. Puede que en algún caso sea muy, perjudicial para un sector. Entonces, yo digo que ahí el gradualismo hay que analizarlo y tratar de aliviar la situación. Podríamos decir, un pequeño productor que le suben las retenciones de nuevo, en este contexto, lo veo muy complejo a la situación. Así que, desde mi punto de vista, creo que en ese tipo de situaciones hay que considerarlo, o las situaciones particulares, sin descuidar, creo, lo ganado hasta ahora, ¿no? Yo creo que lo que cambió este gobierno es el cumplimiento a rajatabla de las propuestas que hace y propone. Claro. Cuestiones que en tiempos anteriores era, digo una cosa u otra. Digo sí, una cosa, sí. No la convicción. No, la convicción sería, la convicción, ¿no? La convicción y vamos por este camino y lo cumplimos. Da una certidumbre al que tenga que tomar una decisión, que dice, vamos para allá, y sabés que va a ir para allá. Y no después te puede gustar o no. Claro, y no le ha importado, por ejemplo, liberarse, que arrancó desde el principio, ¿no? Que nosotros teníamos, acá en Córdoba había una figura muy importante en la parte de ANSES que la eliminó al toque, que no tenía nada que ver, él de forma directa, que era porque la legisladora, que era su esposa, había votado una ley en contra, así como hizo una limpieza ahí de Santa Fe y de otras provincias también, que estaban directamente relacionados con eso. Después Diana Mondino también acá de Córdoba, sí, que uno nunca se hubiera imaginado que se iban a desprender de una figura. Ramiro Marra, que ha sido uno de los grandes defensores, que se lo reconocía, y creo que si la vicepresidenta no hubiese llegado por los votos, porque ella llega realmente, no es un cargo que lo asigne el presidente. Ya no estaría más, ya se hubiera volado. Está porque le corresponde por derecho que ella estaba dentro de la fórmula en ese cargo, si no creo que tampoco estaría. Digo, no le tembló el pulso, sí, es muy impresionante, creo. No, es impresionante y el convencimiento que transmite en ese sentido, y yo creo que en la macro nadie puede discutir que un montón de decisiones que se tomaron y de acciones dieron un resultado, y creo que era el camino que había que dar. Y los indicadores a nivel, yo creo que inflación, el mismo famoso valor del dólar, la sacada del cepo, que al final decimos, no la va a sacar, no la va a sacar. Él dijo, la voy a sacar. Pero no voy a dar la fecha para que nadie tome decisiones que sean perjudiciales. O sea, de un día para otro te levantaste y sacó el cepo. Sacó el cepo. Yo digo que en esto todo, creo que lo que fue planteando desde su campaña política electoral, lo fue cumpliendo a rajatabla. Y tiene un equipo o un entorno muy alineado con ese proceso. Claro. Muy chico y alineado. Me voy a animar a agregar una pregunta, la respondes si querés o no, porque a veces las cuestiones políticas hay gente que no le gusta involucrarse, pero estamos hablando de opinión, y yo creo que en la sociedad democrática que tenemos que saber, por lo menos en los medios de comunicación, Fabricio, saber escucharnos, saber respetarnos, saber que hay multiplicidad de opiniones. Y el otro día leí una cosa donde decían, miren, en el futuro se va a pagar para que nos escuchen, porque dice, la gente nos cuesta mucho escuchar en la sociedad que vivimos, sino que queremos que lo que nosotros pensamos sea lo que prevalezca y no estamos dispuestos a escuchar algo distinto. Ahora, con las elecciones del domingo en Cava,
estas elecciones es como que dejan muy, pero más de dibujado que nunca al PRO, ¿sí? ¿Qué ha pasado con la figura de Mauricio Macri, que ha llegado a ser presidente de la Nación, actualmente el presidente del PRO, pero que al ubicarlo en tercer lugar como que queda ahí que no es ni una cosa ni la otra cosa? Por eso creo que hoy, que esto más o menos lo habíamos pensado unos días atrás, queda más definido de que no hay lugar para los grises, porque por un lado, primero La Libertad Avanza, segundo Santoro, que no me acuerdo el nombre de ahí, algo ahora... Eres como el programa de Cadena 3, Ahora País, algo así, que sería Unión por la Patria, que sería lo del kirchnerismo, básicamente. Sí. Queda Leandro Santoro segundo y tercero Silvia Los Penato, que es la representante del PRO, que fue de la mano de Mauricio Macri por toda... Cava, visitando a la gente, veíamos todos por todos los lados donde andaba, supermercados, negocios, panaderías, etcétera, y sin embargo no le alcanzó. Algunos de La Libertad Avanza dicen, murió. ¿Qué te parece a vos? No, creo que en línea con lo que te comentaba recién, identifica la gente que necesitamos un cambio de raíz, un cambio profundo. Y la visión de Macri, o la que siempre comentó, es de buscar ese lugar menos o más institucional, así lo expresa él en cada uno de sus acompañamientos. Creo que en eso no cabe ninguna duda que a pesar de que yo a veces me identifico por una posición un poco más gradualista, porque visualizo desde el punto de vista del impacto en ciertas producciones, en esto o en este proceso la gente identifica, el votante en general, yo creo que la mayoría, y yo también me sumo a ese proceso de que necesitamos un proceso a lo mejor inicial, que es el que identifica a la gente, que estamos todavía inmersos, ¿no? Creo que esto está muy lejos de haber terminado. Si y tiene que haber sostenibilidad. Exactamente. Después. Bueno, necesitamos como este tipo de, yo digo, compulsividad para lograr el objetivo y mantenerlo a rajatabla sobre ciertas situaciones que hay muchos desafíos todavía como país. El gran condicionante de esto, creo, va a ser que se puedan cumplir todos estos cambios ya a nivel más micro que impacten directamente en el ciudadano, en la pyme, en la pequeña empresa, que alivien o permitan que se dé ese proceso ya de marginación, de mejora del margen bruto, que va a nivel de impositivo, que es lo que necesita el comerciante o la pequeña empresa, el día a día. Bueno, acá el 24 de mayo es el aniversario de Hernando, el 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, Día de la Patria. Nos preparamos para las comidas típicas, pero también para una reflexión. ¿Qué es la patria? ¿Cómo y qué necesita? La patria es... ¿Cómo la ves hoy? Yo digo que lo asocio a lo que todos aspiramos y algo trascendental. Yo digo, cuando nos imaginamos cualquier cosa que nos llene, que nos produzca satisfacción, va mucho más allá de una aspiración económica, un desarrollo de una compañía. Hoy es cómo agregar valor a una comunidad, una región, país. ¿Qué aportamos? ¿Qué aportamos? ¿Qué dejamos? Es lo que yo siempre digo, cuando encontramos en el maní algo que trascendiera más allá de algo particular que no encontramos en la producción primaria, es eso. Eso es la patria. Es qué dejamos para la comunidad. ¿Qué podemos agregar o construir, ese granito de arena que aportamos? Bueno, yo digo que festejar, como hicieron los patriotas en aquel momento, es generar algo para, en este caso, el país, la patria, y aportar ese granito de arena. Dejo eso como reflexión para que todos seamos parte, todos hagamos ese, en el lugar que nos toque, poder aportarlo y festejarlo. En eso, ahí unimos comunidad, Hernando, ¿verdad? Y país, patria, Argentina. Todos la queremos. Viva la patria y buena estrella, entonces, bueno, Fabricio. Viva la patria. Un placer, Silvina. Gracias por venir, Fabricio.